Jesús nos ha prometido que Él va a estar todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo será? No lo sabemos. La Biblia nos enseña que debemos velar y orar, que estar atentos, que poder venir a la presencia del Señor. Cantábamos, Padre, quiero estar donde tú estás. Y es más que una canción, es una decisión de nuestro corazón, de las vidas, de reconocer ese amor de Dios que no ha cambiado, de reconocer a Jesucristo que no ha cambiado, que sigue obrando el Señor, que sigue estando presente, que sigue dando perdón, salvación, sanidad, libertad, que sigue dando a conocer el amor de Dios, que sigue intercediendo, que sigue obrando milagros, que sigue hablando su palabra. ¿Y cómo será este mes? No lo sabemos. ¿Tenemos expectativas? ¿No? Amén. Por eso pregunté, ¿tenemos expectativas? Sí, muchas. Pero qué bueno que hoy estamos en la presencia del Señor, que podemos darle gracias al Señor por ese beneficio de venir a su presencia, a la casa de Dios, a su casa de oración, llamada a todos los pueblos. Y a través de la palabra nosotros aprendemos que Dios no solo se manifiesta en una casa. No solo se manifiesta en una casa. Yo te invito a que justo vayamos al Salmo 62. Vamos a compartir la palabra de Dios en el Salmo 62. El Señor viene hablando de una fe que nos preserva, de poder mantener nuestra fe en todo tiempo, y vamos a hablar de una vida, de una fe inquebrantable. David. Hay muchos ejemplos más que vamos a mencionar en su palabra. Dice el Salmo 62, 1 y 2, primeramente: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación, solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector, jamás habré de caer. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por lo que hoy tú, Señor, hablas a nuestra vida y a nuestro corazón. Te damos gracias porque una vez más en esta nación argentina hoy se oye tu voz a través de la palabra, Señor. Y tú eres aquel que nos enseña, tú eres aquel que nos permite entender y conocer el camino, tu propósito y tu voluntad para nuestra vida, para esta generación, para las familias, para los hogares, para los barrios, para esta ciudad, para esta nación, para las nuevas generaciones, Señor. Y en especial manera para nosotros, tu pueblo de la iglesia, Señor, la cual tú amas, la cual, Señor, tú diste todo, la cual tú le diste del poder de lo alto, por amor y gracia, Señor, para dar a conocer tu buena nueva de salvación. Amén y amén. Qué expresión de David. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. ¿Y dónde se encontraría David cuando escribió este salmo? Algunos sabemos porque hemos estudiado. ¿Estaría en la casa de Dios? No, porque todavía no había sido construido el templo. Estaba el arca, la tienda, él habla del santuario, él habla del templo de David. ¿Por qué? Porque lo ve por la fe, porque reconoce el amor de Dios. Y David es una vida que perseveró en la búsqueda de la presencia del Señor. Jesús nos enseña en los evangelios que aquellos que perseveremos hasta el fin seremos salvos. Amén. Y no lo repito una vez, lo dice varias veces, porque dice que por causa de su nombre seremos aborrecidos. David se encontraba en una situación inesperadamente de sufrimiento, porque él estaba enfrentando la rebelión de su hijo Absalón, que fue por todo fue Absalón. El enemigo va por todo, pero el Señor es aquel que da descanso a nuestra alma. Amén.
que da descanso a la iglesia. Porque el descanso no es solo poder tener ese tiempo de descanso que necesitamos físicamente. Va mucho más allá de lo que aprendemos en su palabra, es mucho más profundo lo que el Señor habla en nuestra vida. David tuvo que abandonar el trono. David tuvo que abandonar la ciudad de Jerusalén y ir al desierto de Judá, junto con su familia y un grupo de sus siervos. Y aún sus siervos dijeron: nosotros pelearemos por ti, David. ¿Sabes qué hizo David? Dijo: no derramaremos sangre de nuestros hermanos. David podría haber tenido una postura como hoy muchos tienen. Podría haber dicho: Señor, ¿vos me llamaste cuando estaba cuidando las ovejas y me ungiste rey? Señor, ¿tú me llamaste a promoción? Señor, yo enfrenté a Goliat cuando el que lo tenía que enfrentar tuvo miedo. Señor, yo peleé con los filisteos y vos escuchabas cómo decían: Saúl mató a 1000 y yo a 10.000. No. Vamos con la familia, vamos con los siervos, vamos, Señor, porque tú pelearás por nosotros. Tú pelearás por esta nación, tú pelearás por las familias, tú pelearás por la iglesia. ¿Cuántos lo creemos? El Señor es aquel que siempre va a estar presente, donde quiera que lo busquemos. Cualquier sea nuestra situación, ¿tenía derecho David? ¿Tenía derecho de reclamar? Entre comillas. Sí. Pero él buscó guía y dirección en Dios. En Dios. Incluso, él, si nosotros leemos el Salmo, vamos a encontrar que no encontramos palabras de desaliento, no encontramos palabras de temor, de angustia, de rencor, ni de amargura. Es un canto de salvación, de fe y de esperanza, de descanso en el Señor. Dios para este nuevo mes nos da descanso y nos da esperanza. Amén. Porque por Él reinan los reyes. Lo dice su palabra en el libro de Proverbios. Y los príncipes imparten justicia. Hoy cantábamos, ¿no? No habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá enfermedad. Todo es posible en Dios. Realmente en Dios. Y que Dios nos dé sabiduría en cada decisión que tenemos que tomar. Porque Dios nos da esa libertad. David se podía haber quedado en Jerusalén. ¿Sabes quién le dijo que fuera a Jerusalén? Dios. Porque Dios primero lo hizo rey en Judá. Y cuando llegó el momento, dijo: bueno, ahora anda a Jerusalén. Dijo: Jerusalén, en Jerusalén se unió la nación. ¿Necesitamos unidad como nación? Sí, solo es posible por Jesucristo. Solo es posible por humillarnos. Solo es posible por dejar nuestros derechos y nuestros reclamos en las manos del Señor, en oración. Porque hay muchos reclamos, hay muchos reclamos. Vemos la necesidad de nuestra nación y no aceptamos como estamos viviendo. ¿Causa de desobediencia? Seguramente. ¿De malas decisiones? También. Hace unos miércoles se compartió la palabra de Nehemías, cuando Dios le permitió a Nehemías orar, hablar con el rey y volver. Y cuando el pueblo se debilitó, Nehemías lo alentó. Y Dios nos alienta, porque a veces nos debilitamos. Amén. No estamos excluidos de situaciones de tristeza, ni de peligros, ni de tantas situaciones que no queremos vivir, pero el Señor nos cuida. ¿Sabes qué dijo también Nehemías en su oración? Porque oró y nos animó. Todo aquello que nos ha contaminado, Señor, límpianos. Amén.
Y el Señor lo hace por el poder de la sangre de Cristo, por la resurrección de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El Salvador del mundo, dice la palabra. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Él vino a salvar el mundo, no a condenar. A veces escuchamos voces de condenación, a veces nos pueden condenar, a veces podemos condenar, pero el Señor nos hace libres, verdaderamente libres. Hoy también todos tenemos la oportunidad de venir a buscar la presencia del Señor. Él estaba en el desierto. Hay muchos salmos más que hablan cuando Él estaba en el desierto. Le podría haber dicho al Señor, cuando Saúl estaba atormentado, ungido, fui llamado para alabar y adorar tu nombre, para que el ungido fuera liberado. ¿Sabes qué nos sorprende de la historia de Saúl? Una vida ungida. Consultó a una hechicera. Hay quienes consultan a brujos y hechiceros, y en el nombre de Jesús y por la autoridad que el Señor nos ha dado, rechazamos toda hechicería, toda brujería, Señor. Todo espíritu de tinieblas retrocede en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El salmista siempre pudo buscar. Y dice, solo en Dios hay descanso para nuestra alma. Qué importante y qué valioso es hablarle a nuestra alma la palabra de Dios. ¿Cuántos ejemplos hay en la palabra? Bendice alma mía al Señor. O espera alma mía que voy a seguir adorando al Señor. Eso nos da aliento, hermanos. Nos infunde. Eso te da aliento, familia, que estás recibiendo la palabra, que vas a recibir la palabra. Eso nos habla que Dios nos ama con amor eterno y que su amor no tiene límites, no tiene fin. Proverbios 19:16 dice lo siguiente: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia su camino morirá. Guardar el alma es creer, es conocer, es confesar, es aceptarlo, es obedecer, porque la fe tiene relación con la obediencia, con la fidelidad, como se nos hablaba en estos días, con agradar al Señor. ¿Cuántos queremos agradar al Señor? Dice su palabra que conocemos, y aquellos que van a conocer, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál era el motivo de David? Agradar a Dios. Agradar a Dios. ¿Dios lo había librado de muchas batallas? Sí. Del león, del oso, de Goliat. Cuando Saúl le tiró la lanza, Dios lo guardó. Cuando fue perseguido, Dios lo guardó. Cuando estuvo con sus enemigos, Dios lo guardó. Porque Dios no ha cambiado y Dios nos sigue guardando. Dios guarda las familias, Dios guarda las nuevas generaciones, Dios guarda esta generación, Dios guarda esta ciudad, Dios guarda esta nación. El descanso incluye la paz en la mente y en el corazón. Señor, necesitamos tu descanso. Líbranos de los desvelos, Señor, que nos preocupan. Líbranos de aquellas situaciones que nos quieren robar, Señor. Nos quieren robar. Aquello que tú nos das cada día. Líbranos. Solo en ti es posible. Por eso Él declara de ti, de Él viene mi salvación. Él es mi roca y mi salvación, lo vuelve a decir. En el Salmo lo repite muchas veces. Qué importante la enseñanza sobre la salvación. Jesús nos enseña en el Evangelio de Mateo 11:20: vengan a mí todos aquellos, todos ustedes, dice, que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. ¿Cómo nos conoce el Señor? ¿Cómo nos conoce? Todos ustedes. Él conoce nuestro vivir, el descanso. Jesús, el mejor descanso. Estamos por terminar un año. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Porque nos ama. Porque Él es nuestro amparo. Porque cuando habla del descanso, habla de ese amparo de Dios, de esa fortaleza de Dios, de esa ayuda de Dios, como dice el Salmo 46:1. Ese descanso es esa obra de Jesucristo.
que nos dice, hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga, porque lo dice su palabra cuando compartamos la Santa Cena, dice su palabra, no la beberé más hasta que yo venga. Hacemos memoria de Él, Él sí se acuerda de nosotros. ¿Viste cuando a veces hay cosas que nos olvidamos, que nos sorprendemos? Vamos a buscar algo y nos llegamos ahí, ¿no? Y nos quedamos pensando, ¿qué vine a buscar? ¿Cuántas situaciones vivimos a veces que nos olvidamos? Dios jamás se olvida de nosotros. Por eso David clamó, declaró en el desierto de Judá. No dice que llevó la carpa, no dice nada ahí, ¿eh? Ahí dice que se fue con su familia, que se fue con unos siervos y algo más que luego vamos a leer. Pero que él dijo, solo en Dios haya descanso mi alma. A través de como veníamos hablando, ¿no? Estamos por terminar este año 2023. Y algunos seguramente habrán programado, si Dios lo permite, ir a descansar, ¿verdad? Cambiar de aire, aunque sea 4 días, 2 o 3 días. Dios sabe si lo podremos hacer o no. Nos hace bien, cuando podemos nos hace bien. Porque no está mal descansar. Ese descanso es aprender más de Jesús. Es aprender ese vivir de Jesús, aprender esa enseñanza y llegar a ser, ¿saber qué? La extensión de sus manos para todos aquellos que tienen necesidades. Sí, tenemos necesidades. David tenía necesidad. Tenía necesidad que Dios le hiciera justicia. Y él dijo, en ti haya descanso, mi alma. En ti. En ti. De Dios viene mi salvación. De Dios viene mi salvación. Salvación es liberación. Entre las traducciones que vienen cuando se escribió el Nuevo Testamento. Y en la palabra de Dios más de 1000 veces aparece la palabra salvación. La salvación es la prioridad de Dios para nuestras vidas, para las familias, para los hogares. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Prioridad es aquello que ponemos en primer lugar, ¿no? Aquello que ponemos en primer lugar. Volvemos a recordar, Dios nos dio libre albedrío. Qué bueno que podamos poner en primer lugar a nuestro Señor. Porque Dios no nos va a obligar a que lo pongamos, sino que podamos reconocer su amor, su gracia, su misericordia. Porque cuando habla de en ti haya descanso mi alma, habla de la obra de salvación. David estaba profetizando. Estaba profetizando de Jesucristo, de su descendiente, de aquel que ocuparía el trono, de aquel que Dios le hizo pacto a David, le declaró el pacto que iba a hacer por medio de su descendencia, que no faltaría quien gobernara en el trono, y no falta quien gobierna en el trono, porque el que gobierna en el trono es el Señor. Amén. Es el Señor. Es un gobierno de justicia. Como se nos ministraba el miércoles en la oración, Dios tiene origen de salvación. Y tiene un destino. La humanidad. Tu vida, mi vida. Aquellos que van a recibir el mensaje. Porque a través de las redes sociales la palabra corre y llega a la vida, llega a los corazones y es glorificado el nombre de Jesucristo. Señor y Salvador de la humanidad. Señor y Salvador de la familia. Lo vamos a decir una y otra vez. Señor y Salvador de las generaciones. Señor y Salvador de su pueblo, la iglesia, la amada de Dios. La iglesia, la amada de Dios. Esa obra que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, lo ha hecho. Muchos se proclaman salvadores, hombres, mujeres, a través de la historia de la humanidad. ¿Cuántos se han levantado? Y han sido solo palabras. Como dice la Biblia, que la palabra del hombre cae a tierra, pero la palabra de Dios permanece. Amén. Y si estamos aquí porque la palabra de Dios permanece.
Porque Él es aquel que nos da descanso, Él es aquel que nos permite permanecer hasta el fin, hasta el fin. Es ese aprender de conocer la salvación. ¿Cómo la conocemos? A través de la palabra de Dios. ¿La podemos conocer a través de un testimonio, de una vida? También. ¿Lo podemos conocer a través de alguna campaña evangélica como se va a realizar en diciembre en esta ciudad? También. También. Conocer, aceptarlo. Cuando Jesús vino a su pueblo no lo aceptó. Compartíamos el domingo pasado de que muchos decían, cuando Jesús hablaba que había sido enviado del cielo, decían, pero no es este Jesús, el hijo de José, y sus hermanos están con nosotros, porque había tanta incredulidad. Sin embargo, Jesús siguió su camino y tampoco los condenó, no los juzgó. Él dio a conocer las buenas nuevas de salvación y las sigue dando a conocer a través de la iglesia, de tu vida y mi vida, en donde quiera que estemos. Ayer estábamos en la reunión allí en 527 y más allá de todo lo que pasaba ahí alrededor, nosotros estábamos alabando al Señor, orando al Señor, y pasó un matrimonio joven, nos hacían así que ellos eran seguramente hijos de Dios como vos y como yo, y nos alegramos, porque podemos celebrar al Señor, podemos celebrar un nuevo día de vida, de fidelidad, de misericordia, de gracia, de compasión, de perdón, de esperanza, donde haya descanso en nuestra alma, Sigue declarando a David, Él es mi roca. ¿Cuántas veces declara David, Él es mi roca, Él es mi roca, Él es mi roca? Más allá de la familia, que se llama roca, ¿no? Y la roca, vamos a volverlo a recordar, es el lugar suficientemente fuerte para permanecer ahí. Ese lugar también se llama Jesucristo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que permanezca hasta el fin, este será salvo. ¿Viste que Jesús les habló a los discípulos y nos habla que permanezcamos en Él, permanezcamos en Dios, permanezcamos en su amor, permanezcamos. Y el amor no busca lo suyo. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Ahí no queremos sufrir, pero todo lo sufre. No hace nada indebido. Y el amor permanece. Por eso podemos hacer memoria del Señor. Porque esto no es rutina. Es reconocer el amor vivo del Señor. Es reconocer la presencia viva de Jesucristo. Es reconocer ese descanso que el Señor nos da. Porque nos ama. Porque cuando habla del descanso, habla de la gracia, del amor, de la compasión que el Señor tiene por la humanidad. Porque Él es paciente, lo dice su palabra, lo escribió el apóstol Pedro. Si habrá sabido Pedro lo que tuvo Jesús, paciencia, y si sabemos nosotros lo que Dios tiene paciencia para con nosotros, que a veces ni nosotros no tenemos paciencia unos con otros, o con nosotros mismos, ¿no? Viste que si nos cae algo de la mano, lo volvemos a juntar, se vuelve a caer. Lo volvemos a juntar, se vuelve a caer. Y algunos, ¿saben qué hacemos? O hacen, lo vuelven a tirar. O lo patean por ahí, como dijeron por ahí. Qué bueno que el Señor no nos vuelve a tirar ni nos patea, sino que nos ama, nos levanta el Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos levanta? ¿Nos toca la mano? Él nos dice, no temas, yo te ayudo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te sostiene en la mano derecha. Habla de la autoridad del Señor, de la autoridad del amor,
de la autoridad de la gracia, de la autoridad del perdón. Es ese lugar firme, la roca, segura, estable. Renueva nuestra fuerza natural y espiritual. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Versículos 5 al 7 vuelve a repetir lo mismo. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Y esperanza es esperar, es la espera de lo que sucederá. Ay, Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos y guárdanos. Y yo te invito a que juntos vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 15, para leer una declaración de esperanza de David. Nosotros habíamos compartido que esta situación que David estaba viviendo justamente está explicada y enseñada en este capítulo del segundo libro de Samuel, capítulo 15, cómo se fue desarrollando los hechos hasta que él tuvo que ir al desierto. Y del 24 al 26, él hace una declaración de esperanza, de fe, descansando en el Señor. Cuando David iba saliendo de Jerusalén hacia el desierto, entre ellos se encontraba también Sadoc con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Estos hicieron descansar el arca en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde Él reside. Pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. El arca simboliza la presencia del Señor, pero David, al declarar que volviera el arca, él estaba viendo a Jesucristo. Hoy no está el arca. El arca fue quitada cuando Babilonia tomó Israel y no se encontró nunca más. Pero la presencia de Dios permanece. Esa promesa que le hizo a Moisés, esa promesa que le hizo a Josué, permanece sobre el pueblo a medida que creamos en Él. Amén. Que lo creamos, que el Señor está en este lugar, que el Señor está en este lugar, que el Señor está en el desierto, que el Señor está en una cama de hospital, que el Señor está en una situación difícil de hablar o difícil de escuchar lo que las vidas viven. El Señor está presente por la fe, David sabía, tenía su esperanza en el Señor. Señor, ayúdanos que nuestra esperanza sea firme en ti, que nuestra fe sea una fe inquebrantable, una fe que se mantiene, Señor, firme, sólida, que no se quebranta. Como Jesucristo, una vida inquebrantable, un ejemplo de una vida inquebrantable, de un carácter inquebrantable, porque era humilde, porque tenía conocimiento, porque cuando tenía que hablar, hablaba la verdad, porque no miró para otro lado, porque aún cuando tuvo el momento más difícil, ahora luego lo vamos a recordar, él oró a su Padre, y más allá de su dolor, de llevar nuestras cargas, de llevar nuestras enfermedades, de llevar nuestras rebeliones, dice su palabra. Y nosotros pensamos, ¿cuándo fui rebelde, Señor? El Señor sabe. Y vos y yo también sabemos. Pero el Señor, ¿qué dice? Que Él deshizo como nube nuestros pecados y nuestras rebeliones. Por amor. Y lo sigue haciendo el Señor. Esperanza es una mamá y un papá que están en un hospital esperando que su hijo o su hija
se recupere de una operación o de un tratamiento. Esperanza es aquellas vidas que estudian y se preparan para una profesión y esperan que recibirse y vivir de lo que han estudiado. Esperanza es que cuando amamos seamos correspondidos. El Señor nos ama, entonces ¿qué espera? Que lo amemos. ¿Amén? Que lo amemos. Esperanza es como está pasando ahí en Chile, esa competencia panamericana para ir a las Olimpiadas. ¿Cuántos deportistas argentinos que en estos días han tratado de competir para llegar a qué? A las Olimpiadas. Esperanza es la que tuvo José cuando fue traicionado y vendido por sus hermanos y fue a Egipto. Y ahí fue a la casa de Potifar. Y dice su palabra que el Señor estaba con José. Que Potifar vio que el Señor estaba con José. Después fue a la cárcel, siendo inocente. Sigue diciendo su palabra, que el carcelero vio que Dios estaba con José. Y aún el faraón reconoció, ¿dónde encontraremos a alguien más sabio? Porque Dios estaba con José. Dios está con tu vida y con mi vida. Dios está con las familias. Dios está con esta ciudad. Dios está con la nación. Dios está con la iglesia y Dios está con la humanidad. Un hombre de fe inquebrantable. Y otro ejemplo más de la palabra, Esther. Una huérfana, una joven huérfana, judía, fue la reina de Media y de Persia. ¿Y sabes qué? La sabemos la historia, pero vamos a refrescarla. Ella tenía una fe tan inquebrantable dada por Dios que tuvo el valor de enfrentar al malvado rey Asuero y pedir por su pueblo. Porque si leemos Asuero, era tremendo de malo. Pero Dios eligió una vida con una fe inquebrantable. Amén. ¿Y cuántos ejemplos más que hay en la palabra? Que son esos testigos que habla Hebreo. ¿Viste cuando hablamos de Hebreo? Y decimos, ¿cuáles son los testigos? Versículo 8 del Salmo. Dice su palabra, lo voy a leer en la versión Reina Valera y también luego en la nueva versión internacional. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, ¿no? Confía siempre en Él, pueblo mío, dice. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Está hablando de la oración. ¿Cómo es que hablamos con el Señor? Con la oración, por medio de la oración. Como dice Filipenses 4, 6 y 7, ¿no? Que llevemos todo al Señor. Para nada estéis afanosos. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. Porque ya estamos pensando para el miércoles, ¿no? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Aún en los momentos difíciles? Sí, aún en los momentos difíciles. Dice David, solo en Dios haya descanso mi alma. Sí, Señor, ayúdanos. Derramar nuestro corazón. ¿Qué más sigue diciendo? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el descanso que el Señor nos da. Ese es el descanso que el Señor te da, familia. Ese es el descanso que el Señor nos da. Su paz. Y el entendimiento. ¿Viste que el Señor, desde que comenzamos el año, nos está hablando? Te haré entender, te enseñaré. Y entendido de los tiempos. Y entendido, porque hablaba Nehemías el otro día de Nehemías, ¿no? ¿Y saben qué? Estamos todos invitados a venir a orar a la casa del Señor, hermanos. Porque Él es nuestra esperanza. Esperanza.
a todos los términos de la tierra, dice su palabra. ¿No? Esperanza, esperanza. Ejemplos en la palabra. Ahí vamos a hacer memoria de unos cuantos. Génesis 18. Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. ¿Viste que Dios le dice a Abraham? No le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, porque él es mi amigo. Y aparte después de él va a enseñar a su descendencia que crea en mí. Y haría ese pacto el Señor. Y le dice, ¿tenía motivo Abraham para interceder y orar? Sí. Pero no solo por Lot. No es solo por Lot. Porque eso es derramar su corazón. Otro de los ejemplos, 1 Samuel 1 y 2. La mamá de Samuel derramó su corazón. Y lo significativo del nombre de Samuel, Dios ha oído, escuchado por Dios. ¿Cuántos hemos escuchado por Dios? Sí, Señor. Sí, Señor. Tú nos escuchas, tú escuchas el clamor y la oración de aquellos que creemos en ti, de aquellos que van a creer, Señor. Tú sigues escuchando. Jesús orando por nosotros, cuando oró por sus discípulos, capítulo 17, y cuántas oraciones más. Jesús en el Getsemaní, orando por la humanidad, orando por esa prueba, como compartíamos. Él tuvo que ir a la prueba de la cruz y venció. Y vamos a leer versículos 11 y 12. Una cosa ha dicho Dios, del Salmo 62, y 2 veces lo he escuchado, que tú, oh Dios, eres poderoso. En la versión de la Reina Valera dice, de Dios es el poder. De Dios es el poder del amor, el poder de la gracia, el poder del perdón, el poder de la restauración, el poder de la fortaleza, del amparo, de la ayuda, del consuelo, de la provisión, de la esperanza, de la justicia, de la paz. ¿Y cuánto más? ¿Y cuánto más? ¿Cuánto más? De Dios es el poder. Que tú, Señor, eres todo amor. Que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. De Dios es el poder. Cuando David comienza el salmo, podría haber dicho, Señor, tú me diste poder. No. Dice, de Dios, en Dios haya descanso mi alma, porque sabía que el poder es de Dios. El poder es de Dios. ¿Lo delega la iglesia? Sí, pero el poder es de Dios. El poder es de Dios. La gloria es de Dios. El obrar es de Dios. La palabra es de Dios. Los milagros son de Dios. El consuelo viene de Dios. La provisión viene de Dios. El camino, la verdad y la vida viene de Dios a través de Jesucristo. David, una vida de fe inquebrantable. ¿Cuántos ejemplos en la palabra de vidas de fe inquebrantable? Ahora el Espíritu Santo me hizo acordar un ejemplo más. La sierva de Naamán, cuando le dijo, ve al profeta, que él te dirá lo que tiene que hacer. Pero no por el profeta solamente, sino por el poder de Dios en el profeta. Como la tsunamita, cuando veía al profeta ir y venir, le dijo a su esposo, él es un varón de Dios. Él es un varón de Dios. Como José, que veían que Dios estaba con José. Y Dios está con tu vida y mi vida. ¿Cuánto lo creemos? Dios está con tu vida y mi vida. Decidido a confiar solo en Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Dios no ha cambiado. Y si así lo decidimos, que nuestra fe
se centren en su amor, en su gracia, en su verdad y en su obra que no ha cambiado, la salvación. La salvación. Mucho aprendemos de la palabra de Dios, mucho, hay mucho más para aprender, pero recordemos que la prioridad de Dios para la humanidad, para tu vida, para mi vida, para nuestra descendencia, para nuestra familia que todavía no cree, que nosotros oramos por ella, que tengamos esa actitud de David y podamos decir: solo en ti, oh Dios, haya descanso mi alma.